Continuamos con el ciclo Diálogos Cercanos 2023, que se realiza con el apoyo de la Universidad Nacional de Quilmes TV y del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales TV. Estamos realizando la cuarta temporada y esta es la entrevista número 47. Hoy estamos terminando el mes de octubre, hoy es 31 de octubre del 2023. Son las 15 horas en la Argentina y el tema es Panorama del resultado de las elecciones en Argentina, una mirada desde el Uruguay. Un poco para ponernos en situación, voy a decir 3 fechas. El 13 de agosto de este año se realizaron las elecciones que en la Argentina se llaman PASO, que son elecciones PASO, ¿no? Primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, que son como internas de cada fuerza política. Los ganadores compitieron el 22 de octubre en lo que se denominó las elecciones generales. En esas elecciones generales se presentaron los que ganaron en cada fuerza política las PASO. De ahí ganaron salió primero Massa de la Unión por la Patria con el 36,68% de los votos y el segundo fue Javier Milei de La Libertad Avanza con el 29,99% de los votos. Esos dos primeros ahora compiten el 19 de noviembre de este año en lo que acá se denomina en la Argentina la segunda vuelta electoral. Todo esto está organizado y controlado por el proceso electoral, por la Cámara Nacional Electoral, que se encarga de la transparencia y de que se realice en términos protocolares el proceso electoral. Para analizar los resultados de las elecciones generales del 22 de octubre, denominamos esta entrevista, vuelvo a repetir, Panorama del resultado de las elecciones en Argentina, una mirada desde Uruguay. Para lo cual nos trasladamos a Uruguay y vamos a entrevistar a Agustín Canzani, que es un sociólogo y analista político uruguayo que desde hace muchos años observa con mucho interés y muy cercanamente al proceso político y electoral en la Argentina. Agustín, qué bueno que aceptaste, qué bueno de charlar con vos otra vez. ¿Cómo estás, che? ¿Qué tal, Carlos? Muchas gracias por esta invitación. Es un gusto compartir contigo este espacio y seguramente también será un gusto con la gente que nos está viendo. Realmente estoy muy agradecido por esto. Bueno, vamos a las preguntas y después te sigo presentando. Agustín, ¿nos podés decir cómo analizar los resultados de las elecciones generales del 23 de octubre de este año en la Argentina? Bueno, primero es de norma hacer un descargo. Yo realmente siempre he estado muy interesado por la política argentina. Me gusta mucho la política argentina, cosa que no necesariamente le pasa a todos los uruguayos. A mí me parece que es un escenario que es fascinante de observar y tratar de analizar e interpretar, pero no necesariamente soy un analista tan informado como puedo serlo de otras realidades como la mía, la uruguaya, la que vivo cotidianamente, ¿no? Pero sí soy alguien que analiza las tendencias de opinión pública y su impacto en los resultados electorales a nivel más amplio, y desde ahí, con todas esas limitaciones que dije antes, es que intento trazar este análisis que vos me planteabas como desafío. Yo diría que si tuviera que calificar los resultados de esta primera vuelta electoral en la Argentina, a mí me parecieron sorpresivos, sorprendentes y aleccionadores. Voy a tratar de explicar cada uno de estos calificativos. Sorpresivo por lo inesperado, ¿verdad? Es decir, no era en principio el resultado que se esperaba, aunque había ciertas... ¿Pero quién esperaba esos resultados? Bueno,
Este es un punto, si uno mira el mainstream informativo argentino, decía, Milei va a estar primero, Milei puede llegar a ganar en primera vuelta. Algunos decían que en los últimos días Massa estaba creciendo, pero el mainstream iba por un lado, ¿no? Entonces, son resultados sorpresivos, por lo menos acá en Uruguay lo fueron, por ese componente inesperado. Son sorprendentes porque generan cierta admiración. ¿Y por qué digo cierta admiración? Porque muestran también que los electorados, que en definitiva son los pueblos, tienen capacidad de votar distinto a los climas informativos y de opinión que se articulan desde distintos lugares, ¿eh? No era el lugar predominante en la escena informativa argentina que Massa iba a ganar estas elecciones, ni era el lugar predominante que la iba a ganar con la diferencia que la ganó, ni que Bullrich iba a estar tan atrás. Entonces, en ese lado son sorprendentes. Y hoy son eleccionadoras porque nos permiten de vuelta recordar que el comportamiento de la gente, en un sentido muy amplio, es un comportamiento que sigue teniendo bases que van más allá de lo que es el espectáculo de la política a través de los medios. Yo creo que hay una parte de este resultado, hablaremos de eso después, que tiene raíces más profundas, que tiene que ver con cuestiones como las identidades políticas de larga data, que pueden estar desgastadas, pero que siguen siendo importantes, que tienen que ver con cuestiones como no solo los entusiasmos, sino también los miedos, que son cosas muy atendibles y que nosotros a veces olvidamos en el análisis político, y que tienen que ver con cuestiones como la afectividad. Es decir, hay movimientos sociales y políticos que generan relaciones identitarias de afecto en un conjunto muy grande de personas, y eso pesa también en el momento de ir a las urnas. Por lo tanto, creo que estas elecciones tienen esos componentes. Yo diría que además, y agregaría como último punto para retomar la conversación, son elecciones que dan por tierra en parte con la teoría del voto económico, ¿no? Porque si uno mira los indicadores económicos argentinos, no esperaría estos resultados. Y nos obligan a desarrollar análisis que incorporen la complejidad de lo que supone la toma de decisión en términos del voto, que son cosas que se han simplificado mucho en los últimos años. Y creo que te estás refiriendo específicamente a la tasa de inflación y especialmente de la canasta básica alimentaria, que está entre 13 y 14% mensual, ¿no? Sí, sin duda. Es decir, los altos registros de inflación en Argentina, prácticamente récords hoy en América Latina, que son muy altos también a nivel internacional, son casos en los cuales de alguna manera uno podría esperar un castigo muy duro a quien gobierna. De hecho, y especialmente al ministro de Economía. Y en este exactamente, caso, al ministro de Economía. De hecho, yo suelo decir... En este caso el ministro de Economía también es el candidato. Pero... El candidato, exactamente. Entonces, y si tú miras, por ejemplo, el Latino Barómetro, que ya lleva cerca de 20 años de implementación, vas a encontrar que hay gobiernos que se pueden reelegir con muy malas evaluaciones en términos de seguridad pública. Gobiernos que se pueden reelegir con malas evaluaciones en términos de empleo. Ahora, es extremadamente difícil, yo no conozco ningún caso, de elecciones abiertas, competitivas, libres, claramente supervisadas y respetando las reglas del juego, en donde gobiernos con altísima inflación se reeligen. Este sería un caso bastante notorio en la cuestión argentina, y esto también quizás nos está diciendo que el pueblo argentino es capaz de manejarse con estos sistemas de inflación, no necesariamente que lo justifique o que le gusten, pero que es una excepción, ¿no? Agustín es actualmente, y hace un tiempo, director de la Fundación Liber Sereni, es también profesor de la Universidad de la República en Uruguay, va a ser consultor de diversos organismos nacionales e internacionales en temas de política pública, ha publicado libros y artículos en varios países. Vamos a la segunda pregunta. Nos describiste los resultados de las elecciones del 23 de octubre. ¿Nos podrías decir, y además
explicaste las principales especificidades de esas elecciones, cómo se dieron, en qué contexto se dieron en la Argentina. ¿Nos podrías decir para vos, desde Uruguay, cuáles fueron los principales factores que explican esos resultados? Porque dijiste como posibles hipótesis y situaciones que no se pueden generalizar en distintos lugares del mundo, ¿no? Hay mucha peculiaridad en estas elecciones generales, ¿no? Yo diría que, a ver, hay como todos los procesos electorales, los votos que los ciudadanos y las ciudadanas metemos en una urna llevan muchas cosas dentro, ¿sí? No llevan o no están cargados por un solo factor. Lo primero que me parece importante es que en la Argentina hay un voto ideológico, lo que podríamos llamar un voto ideológico. Y ese voto ideológico hoy se expresa, a mi juicio, como en tres grandes corrientes. Una corriente que podemos llamar de izquierda progresista en un sentido amplio, ¿sí? Que creo hoy está toda en la candidatura de Massa, probablemente hay otras cosas ahí también, y quizás algo estuvo en algún momento en otros partidos y en otras manifestaciones electorales. Yo diría una candidatura conservadora, una ideología conservadora, que creo que estaba claramente en la candidatura de Bullrich, más siendo Bullrich elegida para representar ese espacio, y luego una ideología que yo me niego a llamarla libertaria porque a mí me suena feo, me parece que es una ideología libremercadista extrema, ¿sí? Que de alguna manera vincula con cuestiones muy fuertes de negacionismo y autoritarismo y simplismo en términos de razonamiento económico, que es la que encarnaba Milei, ¿no? Entonces, ahí hay ciertas bases ideológicas. Ahora, ¿cuánto del apoyo de cada una de estas candidaturas tiene que ver con lo ideológico puramente? Eso es mucho más difícil de decir. Probablemente lo ideológico le da a esas candidaturas una línea de base, pero después se van acumulando otras cosas. Me parece que claramente en la candidatura de Milei hay también un componente de hartazgo con la clase política. Esto no es nuevo y no solo se expresa en candidaturas como las de Milei. Esto también se expresó, por ejemplo, en candidaturas de izquierda, como pudo ser en su momento Podemos, que también usó el contexto de casta en España. Antes que Milei, ¿no? Claro, bastante antes que Milei. Pero hay un cierto rechazo, por llamarlo de alguna manera, a las formas de la política tradicional y muy especialmente al elenco de la política tradicional que creo que Milei encarna de alguna manera. Hay un segundo elemento que tiene que ver con el concepto de cambio asociado a una especie de normalidad, a mi juicio conservadora, que creo que la candidatura de Bullrich lo expresaba bien, con esta cuestión extrema, ¿verdad? El hecho de que Bullrich hubiera llevado a este policía Chocobar procesado por responsable de la muerte a un ladrón, que fue un caso muy sonado en la Argentina, es esta idea de la mano dura que está detrás de muchas candidaturas en América Latina, Bolsonaro, Bukele, Katz, etc. Y luego hay un componente de tipo progresista que tiene que ver con, yo creo, con la historia y con la promesa de lo que ha sido el peronismo en la Argentina, ¿no? Un movimiento político que generó una identidad propia. Pepe Mujica dice acá un animal mitológico, refiriéndose al peronismo, que tiene mucho que ver con el concepto de justicia social, vinculado directamente a el bienestar de las clases populares. Y más allá de lo que se quiera decir, la candidatura de Massa en algún sentido encarnó eso. Y me parece que estos son elementos de base para empezar a explicar estos resultados. A esto hay que agregarle la potencia de los aparatos políticos, importante en el peronismo, debilitada a mi juicio en lo que fue Juntos por el Cambio, probablemente por los propios procesos que llevaron a su interna y por las características que tiene Juntos por el Cambio, muy dependiente del aparato de los radicales y de un aparato del PRO que no funciona como un aparato tradicional, y de
alguna manera de esa sensación casi de orfandad que en este sentido tiene Milei, ¿no? Y que probablemente eso le pasó factura en la elección. Y luego están los rasgos de las propias personas. Cada uno tiene su subjetividad, pero yo vi con detalle los dos debates. Me parece que la actuación de Bullrich fue muy mala especialmente en el segundo debate, y la vi moverse así en el resto de la campaña, casi con torpeza, diría yo. Creo que Massa era el opuesto. Ahí veo uno un político de raza. Le puede gustar o no, pero como decimos acá en el Río de la Plata, es capaz de fumar abajo del agua, y eso se nota en su manejo de la entrevista periodística, en su manejo de la dialéctica, etc. Y Milei es Milei, tómalo, déjalo, ¿no? Es esa cosa exagerada, exacerbada, que sin duda genera tantos odios como rechazos. Entonces ahí van decantando otros factores que también tienen que ver con eso. Y luego está todo este tema del cambio y no cambio. He visto que muchos analistas dicen, bueno, acá lo que hubo fue un problema de oferta, ¿sí? Es decir, la oferta del cambio se dividió. Pero yo digo, pero a ver, esto es la vida, ¿sí? Nunca las elecciones son dicotómicas. Suele haber una dimensión gobierno-oposición, pero salvo en sistemas bipartidistas extremos, la oposición suele dividirse, y se divide, entre otras cosas, porque no está de acuerdo en cuál es la alternativa. Y eso ocurre en muchísimos países de América Latina, y me parece que eso también influyó de manera decisiva. Gracias, Agustín. Agustín investiga varios temas, pero quiero señalar tres ejes. La relación entre política y sociedad, los partidos políticos y las ideologías, la democracia y los procesos electorales. Esos son los tres ejes principales de la investigación que lleva a cabo Agustín. Y vamos a la tercera pregunta. Agustín, el 19 de noviembre se van a realizar la segunda vuelta electoral. ¿Nos podría decir cómo conjeturás los resultados de esa segunda vuelta y el futuro? Pues eso ya es una gran pregunta, ¿no? Y el futuro de la situación política de Argentina, este último agregado, si querés, lo dejamos, pero... A ver, lo primero es que creo que hay que ser honestos. No podemos negar la incertidumbre, ¿eh? Y no podemos negar la incertidumbre porque, partiendo de la base de las alianzas, que pueden ser efectivas o no, partiendo de la base de la dispersión que hubo a los apoyos en la primera vuelta, y partiendo de la base también de las diferencias entre las PASO, esa elección tan particular que tienen ustedes en la Argentina, en la primera vuelta, las situaciones pueden cambiar. Por lo tanto, yo diría, me parece que lo razonable es hablar de un contexto de incertidumbre. El segundo asunto es que mi hipótesis central sobre la segunda vuelta es que acá hay plebiscitos cruzados. Voy a intentar explicar esto. Una parte de la gente va a votar como si fuera un plebiscito sobre Massa, y otra parte de la gente va a votar como si fuera un plebiscito sobre Milei. ¿Sí? La pregunta es, ¿cuál de estos plebiscitos predomina? Y esto no es una novedad en América Latina. Y fíjate los últimos procesos electorales que hemos tenido. En Colombia, la segunda vuelta fue un plebiscito entre Petro y Gutiérrez, ¿sí? En Chile, la segunda vuelta fue un plebiscito entre Kast y Boric, ¿sí? En Brasil, la segunda vuelta fue un plebiscito entre Lula y Bolsonaro, ¿sí? Entonces, acá la gran cuestión es cuál de los dos es más efectivo, cuáles de las dos corrientes es más efectiva en tratar de decir, este es el plebiscito sobre el cual tenés que pronunciar. Y me parece que los esfuerzos de Massa, con un discurso muy abierto, van de todas maneras a decir, pronúnciese sobre si quiere Milei o no quiere Milei. Y lo de Milei es exactamente lo mismo. Entonces, hay una disputa muy engendrada en torno a eso. Y si tú mirás
parte del mainstream informativo argentino, en realidad creo que también se está orientando a plantear esa pregunta con los sesgos que uno se imagina. Yo miro acá en los canales que tienen ustedes y lo veo progresivamente. Entonces me parece que este es el enorme desafío. De todas maneras, tiendo a pensar que Massa tiene una pequeña ventaja por la diferencia que tiene, ¿sí? Porque veo difícil que su voto se revierta, porque él no cambió de postura y Milei sí, ¿sí? Y me parece que una parte del electorado de Juntos por el Cambio, especialmente aquella parte más cercana al radicalismo histórico en el sentido de los últimos 40 años, del radicalismo que refundó Alfonsín de alguna manera, está viviendo hoy un dilema realmente muy complicado y puede tener la llave de eso. Y eso se nota también en los gobernadores radicales, se nota también en muchos intendentes, se nota en mucho del personal político radical que tiene dudas muy importantes respecto a eso. De todas maneras, creo que hay una mirada que, de todas formas, a mí me parece optimista. Las cosas que han ocurrido estos 40 años y que ocurren hoy en Argentina no llegan a poner en duda la estabilidad democrática. Y eso es un avance gigantesco. Es un avance enorme. Sentimos hablar, cuando crecimos, de la debilidad de las democracias en América Latina. Hoy yo diría que la debilidad de las democracias como sistema político no está en juego. Quizás la gran preocupación es la calidad de esas democracias. Y me parece que ese es el desafío que Argentina tiene. Cómo hacer una democracia de calidad que incluya cada vez más, cuando parte de una sociedad que en los últimos años se ha transformado en una sociedad más desigual en algunos aspectos y sobre todo en una sociedad más excluyente. Y con una población que no tiene mucha disposición a soportar eso. Hay otros países en donde la exclusión ha sido una variable histórica y hay una especie de acostumbramiento, por así decirlo, a ese desplazamiento. Algo de esto ocurrió en Brasil, creo yo, y ocurre en otros países de América Latina. La historia social y política argentina muestra algo diferente y por lo tanto ahí hay una sociedad activa que va a plantear demandas que son mucho más rigurosas de las que se puede encontrar cualquier otro gobierno en América Latina. Y solucionar y responder a esas demandas de democracia creo que es el gran desafío que queda planteado para quien gane en la segunda vuelta, que creo que tiene todavía un resultado abierto, ¿no? Muchísimas gracias, Agustín. Como siempre que charlo con vos, me abre y me hace pensar desde otra óptica la política y me abre el panorama realmente. Una pregunta, Agustín. ¿Por qué empezaste a estudiar sociología y específicamente los procesos políticos y la relación con el sistema político y el sistema democrático en tu país y en otros países también, ¿no? Mira, es medio increíble, pero yo hice casi todo el secundario en la dictadura. Siempre digo que la dictadura me arruinó mi juventud, porque comenzó cuando yo tenía 13 años y terminó cuando yo tenía 24. Y entonces yo quería ser periodista, esa era la verdad. A mí me fascinaba ser periodista. Pero ser periodista en dictadura era algo que prácticamente era irreconciliable. Y entonces, en el colegio al que iba, mi madre no me mandó al liceo público, si bien yo fui a la escuela pública, porque decía yo hablaba mucho de política y que iba a tener líos en el colegio público en medio de la dictadura, en secundaria pública. Un psicólogo que hacía orientación vocacional me llamó y me dijo, bueno, pero usted no va a poder ser periodista, pero tiene una inclinación por lo social, y me dijo una frase que me quedó marcada, me dijo, bueno, quizás algo como sociología, porque a su manera un sociólogo también es un cronista de su tiempo. Y lo que he intentado hacer modestamente durante estos años es ser un cronista de los tiempos que me tocó vivir, ¿no? Con todas estas cosas que uno ha pasado,
democracia de otro tipo, dictadura, gobiernos conservadores. Afortunadamente, para mi historia personal, gobiernos de izquierda en Uruguay. Hoy se cumplen 19 años del primer gobierno de izquierda en Uruguay, y a vivir y aprender de esa experiencia, narrándola de una manera que pueda ser un aporte para que podamos vivir mejor, ¿no? Bueno, Agustino, seguramente nos vamos a ver pronto. Vamos alrededor de un café, vamos a seguir charlando y vas a seguir abriendo el panorama político. Preparamos un TANAT para nuestro próximo encuentro. Bueno, muchísimas gracias por haber aceptado esta entrevista. Y, bueno, y gracias a los que ven esta entrevista. Y recuerdo que vimos una entrevista que está en el ciclo Diálogos Cercanos. Vimos la entrevista número 47, un 31 de octubre del 2023, y se va a difundir a través de UNEQ TV y de Claxo TV. Muchas gracias. Gracias, Agustín.